Hola, buenas tardes. Bueno, febrero del 2019, arrancamos este año nuevamente después de las vacaciones a ver un contexto y perspectivas macroeconómicas para lo que resta del año y hacer un repaso del duro fin de año del año pasado. Lo que estamos viendo es que en el consenso del PBI mundial, una leve baja, está muy diferenciado entre lo que es un crecimiento de las economías emergentes con una baja de las economías del PBI de las economías de países desarrollados. Acá lo podemos ver lo mismo, tanto los cálculos del Banco Mundial como las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Es bastante claro entonces que a nivel mundial vemos una pequeña baja en los consensos de PBI para los años 19, 20 y 21, pronunciadamente más fuerte la caída tanto en Estados Unidos como en Europa, y el líder de emergentes, China, sosteniendo crecimientos por encima del 6%. La buena y mala noticia es que lo que predice, el indicador que mejor predice el crecimiento a futuro es la encuesta del índice de los gerentes de compras, el PMI, como dice acá, que se utiliza para medir actividades en la fabricación, la construcción y otros servicios, que aunque se mantiene en terreno expansivo, estamos hablando de índices que están en todos lados del mundo por arriba del 50, vemos que sobre todo sobre fines del año pasado hay un marcado declive. Pero de todas formas, los números al sostenerse por encima del 50 son altamente positivos. Analicemos un poquito lo que pasó el año pasado. Evidentemente, no hubo prácticamente lugar para donde esconderse. Todos los activos de riesgo, lo vemos en la zona naranja, han dado pérdidas, pero a la vez también tuvimos un principio de año, un enero con niveles muy fuertes de recupero. Y esto en general nos deja una lección que, si bien las recesiones son dolorosas, las recuperaciones son muy fuertes. Y en general por eso los libros te dicen que tenés que mantenerte invertido. Ejemplos: desde 1950 hasta la fecha, la expansión promedio duró 67 meses y hubo un crecimiento promedio del orden del 24% del PBI. Versus las recesiones, que en promedio duraron 11 meses y a la vez hubo contracciones promedio del 1,8% del PBI. Si lo vemos en términos de bolsa, obviamente los ciclos de alza en promedio duran 71 meses y conllevan subas de 263%, versus los ciclos de baja, los bear cycles, que tienen en promedio 14 meses y 33% de retorno negativo. Por eso siempre se dice que a menos que tengas un view muy fuerte te conviene mantenerte invertido, y eso es lo que probablemente nos haya pasado sobre fines del año. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo? Los mismos que el año pasado. Hoy tenemos una guerra de tarifas en pie, tenemos factores geopolíticos, inflaciones, tasas de interés, ganancias corporativas, qué van a hacer los bancos centrales con sus políticas monetarias, el tema de Brexit y también el presupuesto italiano, y en la región vamos a tener elecciones importantes en Argentina y Uruguay en octubre del 2019, y en mayo no nos olvidemos que hay las elecciones del Parlamento Europeo. Entonces, si repasamos un poquitito el tema de las guerras de tarifas, vemos que estamos en un impasse sobre los 200.000 millones de dólares que Estados Unidos le había impuesto en suspenso el aumento de las tarifas del 10 al 25%. Eso tiene un deadline que es a principios de marzo, y que existe la posibilidad que se apliquen directamente o se busque una extensión de ese periodo para poder seguir negociando. El riesgo inflacionario parece ya menos probable. El tono de la Reserva Federal es ya de ir esperando los datos que vayan surgiendo de la economía.
y en cuanto a lo cual obviamente afecta las políticas de los bancos centrales, ¿no? Hablando del Brexit, cada vez vemos más difícil una solución sin problemas de la salida de Gran Bretaña del mercado común europeo, y evidentemente eso se va tensionando. Con respecto a los temas específicos de Brasil, vemos que si lograsen una reforma laboral, una reforma, ellas ya la hicieron, una reforma jubilatoria, subiendo 65 años la edad mínima de retiro y a la vez teniendo 40 años de aporte, los números de fiscales de Brasil se verían altamente fortificados y habría, digamos, un importante rally en sus activos financieros. En términos inflacionarios, uno lo ve gráficamente muy claro. Había algunas partes del mundo donde ya ves en las zonas coloradas que en octubre del año pasado ya sobrepasaban los niveles buscados del orden del 2% en las economías desarrolladas de inflación, y eso ya en noviembre fue aminorando. Y eso obviamente hace que el discurso último de Powell diga que la Reserva Federal vaya a estar más observante a los datos de la economía, ¿no? En cuanto al contexto de renta fija, obviamente lo que estamos viendo es que no hay mucho valor en lo que es el índice aggregate, donde tenés de promedio un 2% de retorno y con un riesgo muy grande del orden de los 7 puntos de duración. Y a la vez, algo muy importante también es ver que la diferencia entre tasas de 10 años, que hoy están cerca del 2,70, y las de 2 años, que están cerca del 2,50, prácticamente es inexistente. Esto nos lleva a cuestionarnos que en los distintos sectores de la renta fija no tiene mucho sentido irnos en bonos largos, es decir, en bonos de investment grade podés obtener retornos inclusive superiores en el corto plazo con respecto al mediano y largo plazo, y a la vez después con bonos de high yield, de mercados emergentes, en moneda tanto local como en moneda dura, no hay diferencia y por eso preferimos los bonos de corto plazo. A la vez hay que tener cuidado con los bonos de grado de inversión, ya que se ha poblado de bonos triple B y la mayoría de estos bonos tiene vencimientos en los próximos 3 y 4 años. Entonces, cuando vemos en el contexto de renta variable, obviamente vemos una caída muy pronunciada sobre fines del año pasado en todos los segmentos, es decir, en la línea blanca podemos ver las acciones a nivel global, el S&P es la línea verde, el Nasdaq en azul y mercados emergentes en colorado. Obviamente también estamos viendo un fuerte recupero ahora en enero que en algunos casos lleva a casi anular toda la pérdida, pero a la vez también vemos que hay un diferencial, sigue habiendo un diferencial muy importante entre Estados Unidos y el resto del mundo. Entonces, seguimos prefiriendo acciones globales sobre acciones americanas. Vemos que las valuaciones han bajado muchísimo. Ejemplo, el price earnings, la cantidad de años necesarios para recuperar una inversión en una acción americana en promedio estaba en el 18% y ya la tenés cerca del 14-15%. Lo mismo a nivel global, que tenés periodos de recupero menores a 13 años. Esto es con respecto a ganancias esperadas del año que viene. Esto se da porque en el contexto del año 2018 vos tuviste promedios de baja de bolsa americana en el orden del 5%, pero las ganancias de las compañías ganaron un 20% más de plata. Entonces, ¿por qué preferíamos acciones globales sobre algunas americanas? Y acá hay algunos ejemplos. De repente uno puede ver que Apple vale 12 años de ganancias, pero Samsung vale 6,6 años de ganancias. Boeing tiene 17 años y medio
de periodo de recupero de price earnings, mientras que Airbus, su competidor europeo, requiere menos tiempo de 15,9 años. Ni hablar entonces de algunas petroleras, como el caso de ExxonMobil, que requiere 13, 14 años de ganancias, y estamos hablando de 9 años de ganancias que requiere Total para poder recuperar su inversión. Entonces, dicho esto, también vemos que mercados emergentes, aunque con una volatilidad muy grande, tiene una expectativa muy importante. Primero porque la evaluación está sustancialmente más baja que sus contrapartes de mercados desarrollados o inclusive de mercados emergentes en el resto del mundo. Acá vemos como la línea naranja en cuanto a evaluaciones es el mercado más barato, por decirlo de alguna forma. Pero a la vez también vemos que hubo una dislocación en lo que es su performance, es decir, la línea verde, con respecto a la línea azul, que tiene que ver con sus expectativas de ganancias. Entonces, mientras no han caído las expectativas de ganancias de las empresas de mercados emergentes en general, sí lo ha hecho su índice. Entonces, si uno pone en la balanza, mercados emergentes puede ser uno de los puntos donde poner las inversiones. Otro punto a destacar es que si bien en los mercados emergentes contribuyen en menos del 22% del total de la capitalización del mercado bursátil, la contribución al PBI mundial sí es sustancialmente cerca del 40 y pico por ciento. Entonces, no hay una consecución entre lo que es la contribución al PIB mundial y por otro lado cuánto valen sus compañías. Las acciones de mercados emergentes han sufrido, sin lugar a dudas, por los riesgos propios específicos de cada país, porque el dólar se ha fortalecido fuertemente y esto fue fruto de un aumento de las tasas de interés y la incertidumbre que conlleva la guerra de tarifas que todavía, como decíamos, estamos en veremos a una posible solución entre Estados Unidos y China. Ahora, en el horizonte que vemos, los pronósticos de crecimiento para las ganancias del 2019 siguen siendo muy importantes, las valuaciones en consecuencia son muy atractivas, los recuperos en estos mercados ganan tracción muy rápidamente y por otro lado las monedas en las cuales cotizan están muy bajos con respecto a los mercados desarrollados. China, estamos viendo que vamos a ver los números finales para el año 2018, se estima que lleguen a un crecimiento del 6,5% y a la vez el mismo China está especulando con lograr crecimientos del 6% para el año que viene. Hay un incentivo fiscal muy importante porque lo que estuvimos viendo es un aumento muy fuerte de las perspectivas de ahorro y no tanto de consumo. Lo que quiere el gobierno chino es que sus ciudadanos empiecen a gastar. Y para eso hay estímulos fiscales, desde el punto de vista de vales o tickets para consumir electrónicos del orden de los $160, y con eso esperan que baje la propensión al ahorro y aumente en sí el consumo. De lograrlo, obviamente, China tiene un potencial más que interesante. Vamos entonces ahora al tema del petróleo, lo que vimos que el año pasado hubo un fuerte recorte por parte de países del OPEC, pero que fue más que compensado por el aumento de la producción en Estados Unidos. Entonces, tratando de sintetizar nuestra opinión sobre el petróleo, vemos que está balanceada la oferta y la demanda, que probablemente veamos qué va a pasar en Venezuela, pero no creemos que vaya a haber un aumento de la producción significativa cualquiera fuera el destino del país, dado la falta de inversión que han tenido últimamente, y en definitiva el precio va a estar determinado por la demanda global.
tratando ahora sí de ir resumiendo, con respecto a renta fija, lo que vemos es que no hay que casarse con nadie, buscar mandatos flexibles, no ir hacia un sector o país específico. Como decíamos, no tiene sentido buscar una deuda de largo plazo cuando en el corto plazo podemos obtener muy buenos rendimientos, y sí, como se acabó la época de plata gratis, ser muy selectivo a quien se le presta la plata. En renta variable veíamos una exposición mayor a las empresas de cobertura global, ya sin cobertura de moneda, porque vemos que probablemente el dólar haya hecho un pico. Economías y acciones de países emergentes nos siguen gustando, y en general los sectores que más nos gustan son tecnología, consumo de nuevas tendencias, salud y por supuesto compañías financieras. Con respecto a otros activos, tal vez sea prudente también ver de aumentar el cash y los commodities, no tanto invertir en ellos como una cobertura hacia la inflación, que no parece ser un problema a nivel mundial, sino como contrapunto del dólar. En general los commodities, su cotización tiene que ver con el precio de la moneda, y en consecuencia, si invertimos en commodities, vamos a estar invirtiendo en contra del dólar o en una pequeña desvalorización del dólar. Esto es para una pequeña parte de la cartera. Espero que les sea de su utilidad. Con respecto a cualquier duda específica, estamos al habla, nos llaman por teléfono y vemos algunas inversiones en particular. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego.